Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Pues quisiera continuar con el tema, el poder de lo invisible, segunda parte. Un artículo que a mí me pareció extraordinariamente interesante y también importante, porque nos hemos exteriorizado tanto, superficializado tanto, que empezamos a ignorar desde hace un buen rato que hay cantidad de realidades que no se ven y no se tocan, pero existen. Y que precisamente, entre otras cosas, el poder del progreso en la ciencia se debe a las personas que se atreven a pensar que hay algo que no ven y no tocan, pero existe. Y se abocan en sus estudios, en sus protocolos, en sus experimentos, a tratar de comprobar esa hipótesis de algo que simplemente sospechan. La oración es una práctica universal en todas las religiones. Diversas maneras, diversos caminos, porque de hecho los grandes de la oración en todas las religiones siempre apuntan a que no hay una sola manera de hacerlo. Ahora, lo que sí es interesante, y esto lo hablaremos en unos momentos, es que hay que distinguir propiamente entre el rezo y la oración. Porque el rezo se conforma más con las oraciones vocales, oraciones que a veces son simplemente repetitivas, fórmulas aprendidas que repetimos muchas veces, aunque nuestra mente esté en otra parte, nuestros labios diciendo algo sobre lo cual ni siquiera estamos muy conscientes. La oración, sin embargo, se refiere a esa relación personal con Dios, con el amigo, como lo llamaría Teresa de Jesús. Obviamente, como decía algún comentario que compartí con ustedes, no es lo habitual ver que en un periódico y de un alto académico de una universidad se publique el tema de la oración. Pero hoy vamos a ver el por qué. Es probable que cada vez aparezcan más de estos comentarios. Sin embargo, antes de entrar en ello, yo quisiera retomar de ese artículo algunas cosas que me parecen sumamente importantes, pero hay algunos aspectos del artículo que nos ayudan a ti y a mí a la reflexión. Rezar es una conversación con Dios y es el momento de mayor calma del día. Si tú eres persona que practica la oración, sabrás que lo que estoy diciendo es una verdad absoluta. Para mí, ese momento del día, que para mí es por las mañanas, antes de iniciar cualquier cosa, representa una forma de iniciar mi día conversando con el amigo que me habita. Porque Dios, queridos amigos, está en nosotros. No es una fuerza exterior. Obviamente es un misterio, porque nadie ha visto a Dios. Y es a la vez quien nos habita y nos sostiene. Pero es una conversación. Por lo tanto, el verdadero sentido de la oración no va en función de fórmulas repetidas, sino en dialogar con ese amigo. Desde mi perspectiva y desde mis conocimientos, muchos, pocos, regulares o medianos, la mejor definición de oración la dio Teresa de Jesús cuando dijo: orar es un trato de amistad, estando muchas veces conversando con quien sabemos nos ama. Esto está en su libro de la vida, capítulo 8, versículo 5, y nos invita a reflexionar sobre el verdadero sentido del orar, que es conversar. Y cuando tú conversas con un amigo, conversas en tus palabras, de manera espontánea. Pero es el momento de mayor calma del día. Una vez una persona, dicho sea de paso, que me ayudaba en casa, en las labores de casa,
y que ahora se casó, vive en los Estados Unidos y no se fue de mojada. Su novio vivía allá, oaxaqueño como ella, pero nacionalizado americano desde hacía algunos años. Si ella me ve, porque sé que de vez en cuando ve el programa, le mando un beso y un saludo. Y su comentario era mi despertar, el mío, que cuando nos encontrábamos en la cocina, ella me dijo, siempre viene con una sonrisa de buen humor y saluda con entusiasmo. Y yo lo atribuyo, queridos amigos, no a ningún don particular en mí, sino a que siempre cuando yo llegaba ahí, pues ya había pasado por más o menos media hora, 40 minutos de meditación y oración, y claro, mi regaderazo y mi arreglo personal que me animaba. Es un momento de calma en el día que te carga de fuerza, te carga de vitalidad, te carga de esa visión de todo lo que es posible. Pero la oración, como decía este artículo, y me gustó mucho la forma en que lo escribió el autor, es lo único que puedes hacer cuando ya no puedes hacer más. Es la forma de comprometerte cuando tú o el otro ya no tienen nada más por hacer. Y esto a mí me parece realismo. Porque hay que reconocer, queridos amigos, que en nuestras fragilidades y quebrantos hay momentos en que ya no podemos hacer nada más. Hemos hecho todo. En salud hemos recurrido al médico, tenemos una actitud positiva hacia nosotros mismos, hacia lo que es nuestra salud. Sin embargo, el problema persiste. O el médico abiertamente lo dice, no tengo más nada que ofrecer. No hay nada más que yo como médico pueda hacer. Y has agotado todos tus recursos que tal vez has buscado en diferentes partes, pero el más importante, el que está dentro de ti mismo, tu mente y cómo te concibes y cómo te visualizas. Pero llega un momento en que tenemos que tener la capacidad realista de saber que lo que puedo hacer ya lo hice. Y ahora me comprometo con ese otro, que es la fuerza en quien confío. La oración nunca es inútil, queridos amigos, porque siempre nos conforta, siempre nos da fuerza. Yo, para los que me conocen ya de años atrás, saben que aprendí de mi gran maestro que fue el Padre Checa, mi guía y maestro durante 25 años. Aprendí muy claramente que Dios no es un Dios milagrero. ¿Que suceden milagros? Claro que suceden milagros. Pero orar y confiar en Dios no significa que estoy esperando el inmediato resultado, o que de hecho estoy esperando el resultado en sí. La oración me llena de una fortaleza que me permite luchar para alcanzar un mejor resultado y me permite también reconocer cuando mi fragilidad es evidente, porque soy frágil, quebradiza y perecedera. Pero el hecho de orar me conforta. Y para mí eso significa que me da esa fortaleza interna que me ayuda a mí misma a confrontar la situación desde una perspectiva mucho más positiva, ya sea para salir adelante y resolver el problema, o para reconocer el límite al que he llegado y poder conllevarlo. Es por ello, queridos amigos, que la oración, como dice el autor de este artículo, es totalmente contraria a la vanidad, a la soberbia. Porque orar, continuando con lo que decía el autor, es la aceptación de tus limitaciones. Y oramos, y muchas personas que tal vez no tienen la práctica de oración, sin embargo, cuando confrontan las grandes catástrofes y se dan cuenta que sus manitas ya no pueden hacer más nada, entonces voltean los ojos al cielo y dicen, Dios mío, ayúdame. Y se vale, claro que se vale.
pero es un acto de verdadera humildad que nos permite aceptar la derrota con dignidad. Y también la oración nos sirve para celebrar el éxito, el triunfo, pero siempre con humildad, reconociendo y agradeciendo cómo Dios ha sido la fuerza interna que me ha llevado a lograr lo que he logrado. Por eso, queridos amigos, y citando directamente al autor de este artículo, orar es optimismo, no dar nada por perdido, luchar y resistir. Es simultáneamente fragilidad y entereza, porque es reconocer nuestros límites, el hecho de que somos quebradizos, y a la vez es fortaleza interna. Pero ciertamente que el que verdaderamente ora desde ese silencio interior, en comunicación con Dios, se muestra como una persona abierta a todas las posibilidades, optimista y positivo. Por eso bien dice el refrán, que un santo triste es un triste santo. Porque la oración nos impregna de una alegría especial, y tal vez por eso el gran filósofo del siglo XX, Teilhard de Chardin, decía: la alegría es la señal infalible de la presencia de Dios. ¿Cómo podemos concebir a Dios en nuestro interior y permanecer abatidos? Claro, la vida nos somete a tormentas y hay momentos para sentirnos decaídos, pero en nuestro interior siempre habita esa fuerza que nos ayuda y nos restaura. La oración no es solo, como dice el autor del artículo, buscar ese coraje. Y recordemos lo que es la palabra coraje, que quiere decir valor. Solo los mexicanos usamos la palabra coraje para hablar de enojo. En ninguna otra parte del mundo que habla español se usa de esa manera. Coraje es valor. Entonces, la oración no es solo buscar el valor, sino también la inspiración, la idea, el enfoque, la luz, el claro, la claridad en medio de la espesura, de la oscuridad. Todo eso es la oración. Buscar fortaleza para confrontar nuestras circunstancias, pero también buscar inspiración, porque ese nivel de quietud, ese nivel de calma, esa serenidad que nos proporciona el orar, nos inspira, nos enfoca, nos genera ideas y nos conecta con lo que precisamente hace unos días escuchaba yo a través del internet a un sacerdote ya fallecido, Thomas Keating. La verdadera fortaleza, sabiduría de la inteligencia es la intuición. Y la oración nos conecta precisamente con esa parte intuitiva que siempre nos va a permitir ver claridades, posibilidades en medio de la espesura y la oscuridad. Pero orar, queridos amigos, para todos nosotros se ha convertido en una necesidad, porque es pausa ante un mundo lleno de excitación. Como dice el autor, es calma cuando todo es ansiedad. Y vivimos en un mundo lleno de ansiedad. La oración nos provee de esa serenidad y calma que nos da la capacidad de superar esos vientos fuertes. Pero también orar, como lo decía muy acertadamente el autor, es una declaración de amor cuando oras por alguien. Significa que esa persona no está tan solo en tu memoria, está verdaderamente en tu corazón. Y cuando alguien ora por nosotros, cuando le digo a un amigo, a una amiga, ora, la oración nos une y nos da esa certeza del afecto y el amor. Pero orar, queridos amigos, es tener fe. Es tener fe en la vida, en las personas, en tus amigos, en tus hijos, en tus padres. Es tener fe en Dios.
Ciertamente que yo concuerdo con el autor cuando afirma que orar, rezar es un superpoder que nos predispone al bien, y creo que viviríamos en un mundo muy distinto si realmente se practicara la verdadera oración. Tal vez la hemos dejado de practicar, y este es un tema que en alguna ocasión hemos tratado, porque hemos construido una imagen monstruosa, no lo puedo llamar de otra manera, de quién es Dios. Hemos construido una imagen de una especie de monstruo que nos amenaza de manera constante. Pero ese es otro tema. Sin embargo, hoy me quiero abocar, queridos amigos, a las realidades. Y en este caso, después de haber retomado algunos conceptos de este artículo, publicado el 11 de marzo del 2018 en el periódico ABC de Sevilla, España, ahora me voy hacia la ciencia. Y a lo largo de tantas décadas, no puedo decir años, en mis estudios y en mis lecturas y en el poquito, mediano o mucho conocimiento que pueda yo tener, la Organización Mundial de la Salud nos dice que el ser humano, para que esté sano, necesita equilibrio. Y el concepto general de la Organización Mundial de la Salud y su definición es que salud es el resultado del equilibrio entre lo biológico, lo psicológico y lo social. El ser humano, definido médicamente, es un ser biopsicosocial. Biológico por el cuerpo, psico por las emociones y los pensamientos, y social por sus relaciones. Sin embargo, queridos amigos, a partir de la década de los 90, los médicos empezaron a observar con detenimiento el cómo pacientes de un mismo mal, en una misma sala hospitalaria, en las mismas circunstancias, tomando el mismo medicamento, algunos parecían sanar más rápido que otros. Y la observación que todo científico debe llevar a cabo siempre ante esas variables que nos indican qué estará actuando aquí que no está actuando acá. Y definitivamente descubren que hay un factor adicional en esos que sanan más prontamente. Y eso es la espiritualidad, los valores del espíritu. Hablábamos de que en la década de los 90, pues los médicos observaron el por qué unos se curan más rápido y mejor que otros, teniendo todos el mismo problema, estando en el mismo hospital, bajo las mismas circunstancias, tomando los mismos medicamentos. Y se dieron cuenta que los valores espirituales, los conceptos de fe de cada persona, independientemente de la fe que practicara, tenían algo que ver. Y de ahí empieza a concebirse que el ser humano, pues desde la ciencia, es un ser biopsico-socio-espiritual. No podemos ignorar esa parte espiritual que tiene que ver tantísimo con nuestros valores, queridos amigos. Si la salud es equilibrio, pues tendríamos que considerar que tiene que estar en equilibrio el cuerpo, la parte psicosocial y la parte espiritual. La medicina empezó a contemplar esto en la década de los 70. Sin embargo, es en los 90 donde ya se revelan parte de lo que son sus estudios, porque no podemos negar que los estudios son importantes. Medicina y espiritualidad. Bueno, ¿por qué la medicina se ha interesado en la espiritualidad de los seres humanos? Bueno, primero que todo, para prevenir enfermedades. Indudablemente que las personas con fuertes valores tienen una mejor salud. Pero también hay algo más. La espiritualidad les da fuerza cuando tienen la enfermedad
para poder conllevarla. Y esto es importante. Estoy segura que tú ya habrás observado en tu propia experiencia que las personas negativas, sin esperanza, sin fe, al estar enfermas se sienten bastante más decaídas. Que las personas que pueden padecer prácticamente lo mismo, pero que tienen un ánimo animoso, como diría Teresa de Jesús, y tienen fe, esperanza de que las cosas pueden mejorar. Entonces, esa fortaleza interna nos ayuda no solamente a prevenir enfermedades, sino también a poderlas conllevar. Pero lo más importante para la medicina es haber constatado, y te voy a dar datos duros, como se suele decir, cómo el efecto de la espiritualidad y la oración pueden potenciar la recuperación de la persona por una enfermedad, ¿no? Una persona que esté malita. Entonces, vamos a ver cuáles son las comprobaciones clínicas, porque ciertamente a muchos de nosotros nos gustan los datos duros. Comprobaciones clínicas. La primera, pacientes cardíacos en cuidados intensivos. Esta investigación la realizó el doctor Randolph Bird, se escribe B-Y-R-D, Randolph, con PH al final, Randolph Bird, del Hospital General de San Francisco, California. No te bases únicamente en lo que yo te digo. Puedes buscar en internet y corroborar lo que te estoy diciendo. Este médico, cardiólogo, pues hace una observación en pacientes cardíacos en cuidados intensivos, en un experimento doble ciego. Eso significa que se hace un experimento sin que el paciente sepa qué hay, ni la enfermera ni el mismo médico, sino a través de las computadoras. Solicitan a centros de oración de diversas religiones, centros de meditación, centros de programación y visualización, que se han afiliado al sistema y se prestan como voluntarios para que oren, programen, visualicen a las personas enfermas. Y después de un tiempo, ustedes lo pueden corroborar, el doctor Randolph Bird ve los resultados. Aquellos pacientes por los cuales se estuvo haciendo ese trabajo de oración, de meditación, de programación interior, lograron sanar en un 50% menos de tiempo. Lograron tomar 50% menos de medicinas y ninguno de ellos falleció. Doctor Randolph Bird, te repito, su nombre se escribe B grande labial Y-R-D. Pacientes cardíacos en cuidados intensivos. Pacientes psiquiátricos hospitalizados. Esto lo llevó a cabo el doctor Bernard, como Bernardo, pero sin la O. Grad, como grado, pero sin la O. Bernard Grad, de la Universidad de McGill, en la ciudad de Montreal, en el Canadá. Y con pacientes psiquiátricos hospitalizados, nuevamente un grupo de control, un grupo experimental. Para los que sepan de investigación científica, entienden perfectamente bien lo que digo al hablar de doble ciego, experimental, control, etcétera. Para la mayoría de nosotros, baste decir, con dos grupos, uno por el que se oraba, se visualizaba, se trabajaba desde los valores espirituales y otro no. Y logró comprobar los resultados que marcaban una muy importante diferencia. Pacientes de VIH, tercera investigación, que está documentada, y la doctora es la doctora Elizabeth Targ, T de Tomás A-R-G, del California Pacific Medical Center, o sea, Centro Médico del California Pacífico. Pacientes de VIH que tenían SIDA, o sea, el virus ya estaba activo y estaban teniendo las consecuencias del SIDA. Ella somete a un grupo de esos pacientes a que un grupo de voluntarios haga oración, meditación, programación y visualización,
y el resultado está publicado. ¿Se curaron? No, pero el virus se volvió a desactivar. Permanecieron con un VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, pero sin estar activo. Y una cuarta, para no saturarnos, pacientes de cáncer. Esto lo llevó a cabo la doctora Helen S. Smith. Recuerdo que Smith se escribe S-M-I-T-H. Del Gerald Brush Cancer Research Institute, o sea, Centro de Investigación de Cáncer Gerald Brush. Helen Smith logra corroborar lo mismo que en pacientes cardíacos, psiquiátricos y de VIH, que aquellos pacientes por los cuales se había llevado a cabo oración, meditación, programación, sanaban bastante más rápido. Esto nos habla, queridos amigos, de una realidad que tal vez hemos ignorado, el poder de lo invisible, como hemos titulado al programa. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para invitarte. Voy a tener el enorme gusto, privilegio de compartir con ustedes un seminario retiro en la Casa de Oración del Carmelo Maranatá en Valle de Bravo. En el Carmelo de Valle de Bravo, la Casa de Oración Maranatá. Maranatá quiere decir ven Señor. Y son las últimas palabras de la Biblia. Al final de la Biblia, al terminar el libro del Apocalipsis, ahí las podrás encontrar. Ven Señor. Y eso es Maranatá. Teléfonos para informes. Si deseas mandar un mensaje para recibir información vía WhatsApp, te doy el teléfono de WhatsApp, 55 37 32 9104. Te lo repito con gusto, 55 37 32 9104. El poder de lo invisible es enorme, queridos amigos. No nos dejemos llevar por aquellos que todavía insisten que si no lo ves y no lo tocas no existe, porque la realidad es diferente, muy distinta. Decía el sabio Hipócrates, padre de la medicina, la fuerza curativa natural que habita dentro de cada uno de nosotros es la mejor arma que tenemos para recuperarnos. A veces la pregunta es ¿cómo podemos desencadenar esa fuerza curativa? Y la única respuesta posible es sabiendo motivar lo interior. Y esa motivación, queridos amigos, parte de nuestra mente, de nuestra actitud ante la vida, de nuestra manera de visualizarnos, pero muy importantemente, de ese eje de fortaleza que es nuestra espiritualidad y que crece y se fortalece en sí misma a través de la oración. Creo yo que es lo invisible más poderoso que existe. Pero el tiempo se nos ha acabado. Yo espero me brindes la enorme posibilidad de compartir contigo este tema. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a Reina Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más. Gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Por mi parte, le pido a Dios te llene de bendiciones, agradeciendo esa paciencia con que me escuchas